Hoy día tengo el privilegio de poder traer la enseñanza y quiero empezar hablando sobre el título. El título del día es Dios no solo es amor. Hablamos de una serie de mensajes, de textos fuera de su contexto son pretextos, ¿sí? Pero hoy día vamos a hablar sobre una particularidad de Dios, de su amor. Pero no una manera de que esta es la primordial dentro de todos sus atributos. Tenemos que entender que todos los atributos que Dios tiene son perfectos. No solo uno sobresale más que el otro. Para esto quiero invitarle al texto de Primera de Juan. Si conoce de alguien que no ha traído Biblia, comparta por favor con la persona para que podamos estar todos leyendo el mismo texto. Primera de Juan capítulo 4. Hermano César, ¿está grabando esto? Sí, mi esposa va a escuchar esto, no va a querer venir. Pero no importa. Primera de Juan, capítulo 4. Leamos del verso 8 al verso 11. Y quiero pedirles por favor que se pongan de pie. Vamos a leer la palabra del Señor en reverencia. Compartan por favor a alguien que ve que no tenga algún texto de la Biblia, compartan por favor con él. El texto está arriba, sí, pero vamos a seguir una secuencia, ¿no? Primera de Juan capítulo 4, verso 8 al 11. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen solamente. Vamos a leer del 7 al 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Verso 11. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Oremos, hermanos. Señor Padre, en esta mañana te agradecemos, Señor, porque nos has traído a tu casa con el deseo de escuchar tu palabra y poder cantarte y alabarte y glorificarte, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy. Pero te pedimos que tú nos enseñes y nos hables. Que sea tu palabra, Señor, la que pueda hablar en nuestros corazones y podamos entenderlo claramente para que nos pueda nosotros siempre recordar durante el resto de la semana, Señor, de cuál es tu amor, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tenernos en tu casa el día de hoy. En nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, hermanos. Como si bien dije, este es un atributo de Dios, el amor. Este atributo no es superior al resto de atributos que Dios tiene. Todos tenemos un atributo y una cualidad, y una que sobresale más que el resto. Lo voy a poner por ejemplo, ya que no están mis hijos, lo voy a poner a ellos. Los dos de mis hijos tienen atributos diferentes. Uno es más hábil para los estudios y al otro le cuesta los estudios. Uno es más hábil para el deporte y el otro no es tan hábil para el deporte. A uno le cuesta llegar al 5 y al otro le es más fácil llegar al 7. Pero son atributos que tienen diferentes y es porque nosotros somos imperfectos y como padres tenemos que potenciar el atributo que tiene el Hijo. Pero en el caso de Dios no es así. Nosotros ponemos una estima ante ciertos atributos y tratar de potenciar eso. En el caso de Dios, como dije, no es así. Dios tiene todos sus atributos perfectos, nada es superior a ello. Ninguno de los dos tiene una escala, todos son por igual, de perfectos como Dios.
El tema que nosotros le ponemos escala y siempre cualidades que uno más es el concepto de uno. Algunos dicen, me gusta más que es misericordioso. Es porque tú opinas así. Pero no es porque su misericordia sea superior a su amor o su justicia. Simplemente es un concepto personal. Pero para Dios sus atributos son por igual. Y hoy día vamos a hablar sobre un atributo de Él, de su amor. Pero quiero hablar sobre el libro de Primera de Juan, primeramente, para poder entender más claro de qué es lo que vamos a estar leyendo y a dónde vamos a indicarnos, a dónde vamos a ir. Esta carta fue escrita entre el año 89 al 91 después de Cristo. Ahora, siempre se dice que una carta va a estar en un momento de que ellos están afligidos en persecución. Bueno, en este caso no es así. Juan escribe esta carta mucho antes de una persecución por Diocleciano en el año 95, pero en este caso Juan escribe esta carta con dos propósitos, dos énfasis muy grandes. Él quiere enfatizar en la vida de creyentes. Esta carta está dirigida a creyentes, hijos de Dios, personas salvadas por la sangre de Cristo. Y Juan se preocupa de eso y quiere a ellos enseñarles esta carta de 5 capítulos. Obviamente que en esos tiempos no había 5 por capítulo y versículos, sino una carta solamente, sola. Pero en este caso, él quiere mostrar dos medios para que ellos aprendan como hijos de Dios. Del capítulo 1 al capítulo 2, si usted lo llegara a leer, va a encontrar que él va a enseñar para que estén seguros los creyentes de que son parte de la familia de Dios. Capítulo 1 y 2 va a hablar sobre eso. Si usted llegara a leer esto, va a encontrar que él se preocupa de que ellos estén seguros, de que ellos sepan que son parte de la familia de Dios. Va a encontrar dentro de estos 2 capítulos que se va a hablar sobre la relación con Cristo. Va a encontrar también lo que implica la vida eterna y la obediencia a los mandamientos y entre otros muchos más temas. Esa es la primera parte que Juan se preocupa, capítulo 1 y capítulo 2. Capítulo 3, 4 y 5 va a hablar de cómo conducirse el creyente dentro de la familia de Dios. Entonces tenemos 2 medios que ellos van a hablar, que Juan va a preocuparse por enseñar. Y dentro de esta segunda parte va a hablar sobre la naturaleza de Dios, va a hablar sobre la comunión y va a hablar sobre el amor. Va a encontrar en estos 3 últimos capítulos hablando sobre eso. Y Juan se preocupa bastante porque a un comienzo y en esos tiempos que estaba, había una filosofía, una corriente filosófica llamado docetismo. Docetismo quiere decir y quiere enseñar que Cristo descendió sobre Jesús en el día de su bautismo y lo abandonó antes de su muerte en la cruz. El docetismo enseña eso. Pero Juan se preocupa mucho de que estos hermanos creyentes entiendan primeramente el versículo 1 al 4 del capítulo 1. Les pido que puedan ir a sus Biblias, capítulo 1, versos 1 y 4, y él se va a preocupar porque sabe de que esta corriente filosófica se estaba dando. Y como ellos eran creyentes, y el escuchar de que solamente Cristo ascendió en Jesús el día de su bautismo y ascendió o lo abandonó el día o días antes de ser muerto, él va a decir esto en el capítulo 1, verso 1 al 4, dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo dice de una manera personal, dice, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado, nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3 va a decir: lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribamos estas cosas para que nuestro gozo sea contemplado. Él se preocupaba de esto, sabiendo que esta corriente filosófica se estaba dando.
y empieza escribiendo este libro de 1 Juan de la presencia de Cristo que estuvo mucho antes y estuvo aún en el momento de la crucifixión. Recordemos también que este personaje, el apóstol Juan, es llamado el discípulo amado. Dentro de todo este libro de 1 Juan, usted va a encontrar 50 veces la palabra amor. ¿Quién más que él para explicar y hacernos entender que este término amor de a una persona que fue amada grandemente? Y no que amó menos a los demás discípulos, simplemente porque él entendió mucho más este término de amor en él. Y se preocupó de escribirlo solo en el libro de 1 Juan, 50 veces este término amor. Y ahora quiero llevarlos al verso 9 del capítulo 4. Vamos recién a empezar, hermanos. Vamos a ver en el versículo 9, como primer punto, la muestra de amor. El versículo 9 nos va a mostrar el amor. Dice, capítulo 4, verso 9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. Dice la palabra en este versículo, ha enviado, versículo 9, dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado. Esta palabra ha enviado, en su término original griego, es apostelo, que quiere decir enviar afuera. Y es por eso que en algún momento usted va a escuchar que Cristo fue el primer misionero en el mundo, porque Él fue enviado a este mundo. Y al ser el enviado, hay algo muy primordial. Quiere decir dos cosas, que estas dos personas, tanto Cristo y Dios, hablando de su Trinidad, ellos fueron preparados mucho anticipadamente para ese día que fue enviado. Nadie va a hacer algo o va a ser enviado. Es como aquí escuché la palabra o la frase que es típico acá en Chile, soy bueno para los enviados. Me costó entenderlo, pero lo entendí. Pero nadie va a ser enviado si previamente no tiene un conocimiento de que para qué va a ser enviado, cuál es el propósito, qué es lo que va a hacer. Él estaba preparado. En algún momento de la creación se sabía que Cristo iba a llegar. Nosotros no lo teníamos ni idea, ni la creación en esos momentos tenía, pero Él sabía que iba a llegar ese momento. Y Él lo hizo por amor. Sigamos leyendo. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Esa palabra vivamos, también en su término original, se llama sao, y es volver a vivir. Este término habla de que nosotros podemos estar nuevamente en vida, revivir a lo que estamos ya vivos, a lo que nosotros ya tenemos vida. Es darnos una nueva vida, pero va a decir algo, va a decir que vivamos por medio de Él. Si nosotros entendemos que fue por amor, que Él fue enviado anticipadamente, con previo conocimiento, y que lo hizo por amor, dice que nosotros es para que vivamos, revivamos, volver a vivir, pero para no vivir de acuerdo nuevamente como lo que hemos vivido anticipado, sino volver a vivir, pero vivir por medio de Él. Vivir como lo que Dios quiere que su creación viva. Ante esta muestra de amor de Dios ante el mundo, vemos que hubo una preparación para ser enviado y vivir de acuerdo a los ojos de Dios. Si vemos que hay una preparación de parte de Dios, si vemos que hay un nuevo vivir, hay una pregunta que me resaltó a mí y me pregunté yo primeramente, obviamente.
es, ¿nosotros nos preparamos cada día para agradar a Dios? Cristo fue preparado para ese momento en que Él fue enviado. Y si Él se preparó, ¿cómo me preparo yo cada día? ¿Cómo me preparo yo para andar delante de sus ojos? ¿Cómo yo me preparo en el momento de mi trabajo para estar delante de Él? ¿Cómo yo me preparo para poder saber dirigir mi familia de acuerdo como el Señor quiere? O mi noviazgo, o mi soltería. ¿Cómo me preparo yo para vivir como Dios quiere? Es algo que a mí me resaltó esta pregunta y creo que salí debiendo. Porque a veces nosotros le agradecemos al Señor cada día que nos levantamos de nuestra cama, le agradecemos al Señor que todavía tenemos vida, pero no nos salimos preparando al levantarnos y salir de la puerta de la casa. No nos preparamos a veces ante este mundo que está muy complicado, ante esta sociedad que lo primero que quiere hacer es menos escuchar de Dios y menos la palabra de Él o el título de Dios. No nos preparamos a veces. Y si usted se prepara cada día para andar bien delante de sus ojos, Señor, qué bueno, hermano. Me agrada saber si usted lo hace eso. Pero a veces yo caigo en que no me preparo. Si Dios preparó para ese momento en que Cristo iba a llegar e iba a pasar todos los martirios, con previo conocimiento, sabiendo en lo que Él estaba llegando, a mí lo único que me queda en ese momento es también poder prepararme, sabiendo que soy sus hijos. Y Juan sabía de esto. Juan sabía de que estos hermanos tenían que empezar a encaminarse en el Señor y que tenían que también ver en ellos que tienen que prepararse y saber caminar como Dios quiere en su vida. ¿Puede ser difícil? Que va a ser difícil, Cristo lo dijo. Pero no podemos nosotros tener la libertad de que por ser difícil, no a intentarlo, de poder agradar al Señor. Verso 11, y quiero hablar sobre el segundo punto. Verso 10, perdón. El genuino amor. Verso 10, quiero leer con ustedes. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Al comienzo de esta parte dice, en esto consiste el amor. Por eso le puse como un segundo punto, el genuino amor. ¿Y cuál es? No dice en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Cuando lo leemos, o la ha leído en algún momento, va a encontrar que dice que no es que nosotros amamos a Dios. Y si podemos remontar mucho antes que nosotros no hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, vamos a encontrarnos que nuestra vida ha sido una vida muy pecaminosa y que menos lo que queríamos es amar a Dios. Y era más amarnos a nosotros. Y Él tuvo una disposición de querer amarnos a nosotros sin que nosotros le amemos a Él. Él nos siguió amando aun cuando entró en un pollino y le declararon como su rey y tiempo después le gritaron, crucifíquele. Él nos siguió amando aun cuando estaba en el Getsemaní y orando pidiendo que pase esa copa, pero que no sea su voluntad, sino la del Padre. Él nos siguió amando, aunque cuando estaba en la cruz pidió al Padre que no considere ese pecado de haberlo llevado a esa cruz injustamente. Él nos siguió amando, aun cuando no estaba preparado. Él estaba preparando una morada en el cielo cuando nosotros estemos con Él en su presencia. Él nos sigue amando en todo momento, no esperando que nosotros lo amemos primeramente a Él. Él nos está siguiendo amando y es por un tema de disposición.
una disposición de parte solo de Él hacia nosotros. Es un genuino amor. Y la última parte de este verso va a mencionar algo. En el verso 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, dice, como propiciación por nuestros pecados. Propiciación. Esta palabra, ¿algunos la entendemos? ¿Cuánto la entendemos? Levanten su mano. Algunos. Bueno, esta palabra propiciación, si usted tiene dónde escribirlo, significa satisfacción de nuestros pecados. Cuando Juan escribe esta palabra a este grupo de creyentes, y cuando lleguen a estos creyentes a leerlo, van a encontrarse esta palabra llamada propiciación. Y a ellos les va a remontar en ese momento a lo antiguo, hablando sobre el tabernáculo. En el tabernáculo había un lugar, la mesa del holocausto. Y como algunos sabemos, en ese lugar de la mesa del holocausto, las personas llevaban sus animales para poder expiar sus pecados de manera provisoria. Pero ¿qué es lo que hace Juan aquí? Juan va a decirle a ellos que va a ser su propiciación, pero va a ser Cristo la propiciación. Y va a ser de una manera permanente. Va a ser de una manera permanente. Él va a satisfacer la ira de Dios sobre nosotros para que sea perdonado nuestros pecados de manera permanente. No viéndolo solo los pecados anteriores, sino los que van a devenir, porque Él ya nos adoptó de este sentido. Él propiciación, Él ya satisfació el pecado de nuestras vidas. Ante esto, nos queda una sola cosa al ver el genuino amor de Dios. Solo nos queda a nosotros amarlo. No nos queda otra cosa que seguir amándolo a Él en la manera en que nosotros podamos llegar a amarlo. ¿Amarlo en qué momento? Yo escribí algunas cosas aquí. Seguir amándolo cuando estoy afligido, en momentos difíciles de mi vida. Seguir amándolo cuando perdemos un familiar. Como algunos sabrán, yo estando acá en Chile, a los 2 años perdí a mi padre y no pude ir ni al funeral de él, ni despedirme de él. Es duro y capaz puedan pasar en algunos casos similares, pero hay que seguir amándolo, Señor, aún sabiendo que un familiar se puede perder. Seguir amando cuando vemos que un integrante de nuestra familia ya no está en los caminos del Señor. Es difícil a veces como padres ver que nuestros hijos ya no están en los caminos del Señor, pero solamente nos queda seguir amando a Dios ante esa situación. Seguir amándolo cuando nuestra familia no conoce del Señor y soy el único que estoy caminando en Él, que también puede ser muchos casos. Seguir amándolo, seguir amando al Señor cuando fallece alguien muy cercano como una amistad. Es difícil seguir amando al Señor en momentos complicados, porque lo fácil nadie lo va a criticar, nadie lo va a poner en juicio, pero en momentos, como se dice, donde las piedras queman, es donde nosotros tenemos que seguir amándolo, seguir pensando en el Señor, que está dentro de todo su voluntad. No nos queda otra cosa que amarle a Él, porque Él nos amó primero. Es difícil, pero es lo que nos muestra el Señor. Como tercer punto, el amor compartido. Y yo quiero ir al verso 11. Pastor, creo que vamos a terminar más temprano.
Verso 11 dice: amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Ahora, este versículo no es difícil de entender, no es complicado, pero hay una palabra que acá me llamó la atención. Debemos. Dice el verso: amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Esa palabra debemos, siendo un indicativo que tenemos que hacerlo, a nosotros nos es tan común escucharlo. Es muy común, pero es muy difícil de hacerlo. Pero cuando estuve viendo y leyendo este texto y buscando otras palabras más importantes que pueda llegar a resaltar de esto, me encontré con que esta palabra también tiene otro significado. En su palabra original se llama auphelo, en el griego original debemos, pero traducido también se puede decir estar en deuda. Y hermano, pregunto, ¿quién le gusta estar en deuda? A mí no me gusta, sinceramente. Yo no me gusta estar en deuda, trato de el 20 o el 25 ya tratar de cuadrar todos mis gastos. Dicen que Chile, el 80% del país está endeudado y el 20% lo va a estar, pero todos están endeudados de alguna u otra manera. Entonces, cuando el Señor me dice en este verso: amados, si Dios así nos amó, también nosotros estamos en deuda en amarnos unos a otros. Para traducirlo de esa manera, estamos en deuda. Yo no sé cuán endeudado podamos estar con algún hermano que usted no conoce. Sabemos que algunos han salido de vacaciones y ellos no nos van a llevar a sus vacaciones. Pero dentro del transcurso del año, hermanos, ¿cuánto en deuda usted está con su hermano? ¿Cuánto en deuda está en que no ir ni al menos preguntarle: hermano, ¿tienes alguna necesidad en que yo pueda estar orando o pueda ayudarte? Estar en deuda. Y el Señor nos dice: así yo como te amo, así como yo te amo sin que espero que tú me ames, yo espero que tú también puedas amar de esa manera. Estás en deuda, dice. Endéudate con tu hermano en mostrarle amor. Es lo que nos está diciendo el texto. Y Juan quiere enseñar a sus hijos, a los hermanos en el Señor, que puedan encaminarse con Él, que puedan aprender del Señor y que puedan entender, porque Él esperaba que haya una comunión entre ellos. Este pueblo que estaba leyendo, habían de todos los niveles sociales, pero ellos no entendían que eran hijos de Dios, tanto como la persona que pueda estar muy económicamente mal, como el que está muy bien económicamente. Y ellos no se relacionaban. Y Juan tenía la necesidad de enseñar esto. Ellos no entendían de los estatus sociales y menos de los trabajos. Y era la necesidad de que Juan enseñara esto. De que aprendieran primeramente que había una disposición de parte de Dios que ellos tenían que aprender. Que Dios los amó ante todo. Y ante ese amor tenía que ser demostrativo. Y qué mejor palabra para ellos empezar a decirles que tienen que endeudarse, no con otras cosas fuera, sino endeudarse con su hermano, en amarlo con él. Y algo que nosotros tenemos que aprender es eso, hermano. No porque nos falte amor. Como bien dijeron los hermanos que pasaron acá, que quieren ser miembros, ellos se sienten en familia. Y qué bueno que se sientan en familia. Pero tú sabes si hay alguno otro integrante que nos está visitando, si se siente igual como familia. A ese es que necesitamos amarlo, sin perder el amor al resto. Hoy en día aquí se trae este texto, esta enseñanza.
para mostrar solo un atributo, Señor, no superior al resto. Simplemente es tan igual y tan perfecto como el resto de sus atributos. El Señor nos muestra por medio de esta carta su amor. Y usted tiene infinidad de enseñanzas para poder saber de lo que el Señor nos quiere dar. Como dije, Juan escribió 50 veces la palabra amor en este libro. Es una tarea que podamos aprender por qué el resto, a qué se decía amor, a quién lo estaba hablando de amor. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor Padre, en esta mañana te agradecemos por todo lo que tú nos has enseñado. Gracias, Señor mío, porque tú has sido bueno en gran manera con nosotros. Tú nos has mostrado tu amor, Señor, preparándose previamente, Señor, para llegar a este mundo. Sabiendo, Señor, los conflictos que podías pasar, los vituperios y el sufrimiento, Señor. Tú lo hiciste solamente por amor. Y Padre mío, vemos cuánto amor fuiste que tú nos has entregado, sin esperar nada a cambio, Señor. Sin esperar que nosotros podamos mostrarte al menos algo de ti. Tú lo hiciste, Señor, igual. Y ahora tú nos enseñas, Señor, a la vez, que podamos nosotros mostrar ese mismo amor que tú nos muestras, o algo de lo que se asemeja a tu amor, Señor, a aquellas personas, Señor, que también te conocen y aquellas que no. Ayúdanos, Señor mío, durante el resto de la semana, a que nosotros nos preparemos, Señor, y que podamos, Señor, en todo momento poder estar al lado tuyo para mostrar tu amor. Gracias, Señor, por todo este momento. En nombre de Jesús. Amén.